Precisamente hoy se conmemora el Día Internacional de la Educación. Por eso quiero saludar al doctor Germán Ruiz, profesor investigador en política educativa por la UNAM, a quien tengo la comunicación en este momento y a quien le agradezco. ¿Cómo estás, Germán? Gracias, Magda. Muy buenas tardes para ti y para todo tu auditorio. Muy buenas tardes para ti también. ¿En qué situación está en este momento nuestro país en términos de la educación? Y sobre todo considerando la variable del COVID y otras variables que se dan acá en nuestro país, pues en los últimos años. Gracias, Magda. Pues efectivamente la UNESCO, la Organización Nacional para la Cultura, la Ciencia y la Educación, estableció el 24 de enero como el Día Internacional de la Educación. Un día que nos obliga y que justamente nos centra a pensar, cambiar el rumbo y transformar la educación. Esto tiene que ver con lo que hemos estado viendo en los últimos años, justamente pensando no solo en la salud, sino también en la educación, que es un derecho humano, un derecho universal. Este 24 de enero es un llamado internacional para que gobiernos, sociedades, replanteemos justamente la educación en todo el mundo. Prácticamente la pandemia ha dejado también una fragilidad indiscutible al sistema educativo. Sabemos que quienes trabajamos en el sector educativo, desde el nivel básico hasta el nivel superior, somos cerca de 35 millones de alumnos, profesores que estamos viendo afectadas nuestras clases, viendo afectados los aprendizajes esperados. ¿Dónde estamos? Pues justamente la UNESCO hace este llamado internacional para repensar en 3 vías el futuro de la educación. Primero, ver qué debemos hacer, qué debemos mantener de nuestro sistema educativo. Segundo, qué debemos justamente de reconstruir. Y tercero, cómo lo imaginamos en este ámbito. El año pasado, el propio INEGI en su estudio de COVID y educación nos dejaba indicadores muy terribles, sobre todo con el rezago y el abandono escolar a causa de la educación. Cerca de 5.2 millones de alumnos no pudieron continuar con sus estudios por los temas del COVID. Ahora vemos justamente que se ha establecido al sector educativo como un sector estratégico, es decir, la UNESCO también llama a que tengamos abiertas ya las escuelas, que regresemos a las actividades presenciales. Las niñas, niños, jóvenes y adolescentes necesitan nuevamente reencontrarse en estos espacios de seguridad, de conexión personal, de desarrollo de habilidades, de capacidades, de contacto con sus profesores. Por eso es importante paulatinamente y en medida de que los propios semáforos y las propias medidas de salud permitan ya reabrir las escuelas. Es ahora o nunca cuando tenemos que replantearnos a la educación como un bien común. Doctor, independientemente, efectivamente, bueno, de que el COVID vino a darle la torre a muchos de los estudiantes, a muchos de los niños en términos de la imposibilidad precisamente de acceder a la educación. Tú estuviste trabajando en la Secretaría de Educación Pública y nos gustaría saber cómo se ve desde adentro, qué es lo que hace falta, cuál es el grave problema. ¿Está en los sindicatos, en el sindicato, está con el magisterio, está el problema en la falta de dinero, en la falta de recursos, en intereses políticos o en la marginación precisamente de algunos? Mira, me parece que la educación, independientemente de los colores, la educación tiene que ser un bien común. Se debe de llamar justamente a los sectores, el sector gobierno, el sector sociedad civil, y hay que recordar que el artículo 3º constitucional llama y define perfectamente a la comunidad educativa, alumnos, maestros y padres de familia. Tenemos que reestructurar justamente este sistema educativo ante las nuevas adversidades que vienen. Se viene un tema de complejidad, no solamente de cobertura, ahora estamos hablando de temas de calidad educativa. Hay que replantear desde los gobiernos estatales, como veíamos en el segmento anterior, cómo se van tomando medidas desde lo local, pero hay que fortalecer a la educación para que nadie se quede atrás, que ningún niño, niña y joven por cuestiones de falta de conectividad, de falta de acceso. Hay que recordar, por ejemplo, que hay muchos estudiantes de alguna lengua indígena que también tienen muchas complejidades para acceder a la educación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como sociedad o pensando justamente desde el gobierno y la sociedad en general? Hay que recordar que esto es algo que tenemos que hacerlo también en nuestras casas, llamar justamente a que las escuelas se conviertan en un factor
factor de desarrollo. Tenemos que cambiar la educación. Los objetivos del desarrollo sostenible, el indicador 4, habla de la educación de calidad y sobre todo equitativa. Debemos de replantear a la educación para poder justamente llevar a una sociedad a una verdadera transformación. Por eso la UNESCO habla de un nuevo contrato social de la educación. Esto tiene que cambiar justamente, independientemente de los colores. Hemos visto reformas educativas, pero ya necesitan permear justamente en la calidad y en la eficacia del sistema educativo, es decir, mejores tasas de egreso, mejores niveles de atención y sobre todo ahora con la pandemia, buscar revalorar estos aprendizajes y recuperar estos programas de aprendizaje, porque hemos perdido a lo largo, como mencionaba la OCDE, estuvimos más de 350 días con escuelas cerradas. Hay que recuperar aprendizajes y eso me parece fundamental, Magda. Y si te pregunto si nuestro país en el sector educativo está listo para esto, para reiniciar de una manera, digamos, dando un salto ya cualitativo y cuantitativo ante el rezago que se viene no solamente por el COVID, sino porque en el 2021 sí salimos muy mal evaluados en relación al 2013. Necesitamos también fortalecer la formación docente, necesitamos capacitar, revalorar justamente el magisterio. Hay que pensar en estas condiciones también en las cuales se están llevando a cabo los procesos de formación. Recordemos que muchas y muchos docentes realizaron estas labores con los propios insumos de su casa, con el propio internet. La conectividad se convierte también en un factor fundamental. Es decir, tenemos que ahora muchos elementos y necesitamos esta voluntad política, esta voluntad de la sociedad, la voluntad de los sindicatos, la voluntad de las autoridades estatales para llevar a un buen puerto al sistema educativo. Necesitamos transformar, revalorar, pero sobre todo ya reabrir las escuelas de manera segura, paulatina y además con la mejor disposición de que la escuela es un verdadero lugar seguro, un lugar de transformación. ¿Y fue un acierto deshacernos, tumbar la reforma educativa, doctor? Más que tumbar, hay que replantear justamente, y me parece que así hay elementos fundamentales que se han dado a lo largo de esta administración. Hay que revalorizar justamente el artículo 3º. Por ejemplo, contamos ya con una Ley General de Educación Superior, se están realizando nuevos enfoques a la evaluación. Tenemos muchos temas todavía de desigualdad, tanto en el norte como en el sur. Todavía hay que trabajar justamente en la infraestructura, la calidad y la cobertura educativa para evitar que estos problemas sigan siendo los grandes indicadores que lamentablemente tenemos en materia educativa. Te agradezco mucho, doctor Germán Ruiz, especialista en precisamente en lo educativo en este país. Gracias por todas tus opiniones y ojalá que sean escuchadas. Muchas gracias, doctor. Gracias, que estés muy bien, Magda. Saludos a todos. Saludos.